Muy buenas noches, queridos hermanos, y bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos en Serio con Padre Rafael Guzmán. Y bueno, hoy estamos muy felices de poder compartir un podcast más y un tema muy interesante para ustedes. Es por eso que vamos a dar la bienvenida a Padre Rafael Guzmán, al que lleva el nombre del podcast. ¿Cómo está, queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo programa, bienvenidos a este nuevo momento que podemos compartir con ustedes. De la misma forma queremos, Padre, dar la bienvenida a la hermana que siempre nos acompaña, Gavisita. Bienvenida. Gracias. Buenas noches, Padre Rafael, Naticita, y a todos ustedes, hermanos, que nos están viendo a través de los medios. Exactamente, queridos hermanos, Padre Gavisita, estamos obviamente muy felices de poder compartir hoy una vez más, después de muchas experiencias que cada uno ha ido teniendo en la última semana. Y bueno, antes de que podamos compartir el tema, hablar un poco del tema, me estoy trabando, perdón, pero antes de que podamos hablar y desarrollar nuestro tema, nos gustaría hacer la invitación a que puedan participar activamente en todas las redes sociales que el Padre Rafael Guzmán tiene. Pueden ver que ya va apareciendo en la parte baja de pantalla. Lo pueden encontrar como Padre Rafael Guzmán Oficial en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y también en Spotify, ¿no? Si ustedes son personas que les agrada escuchar solo la parte del audio, pueden ir a Spotify o pueden también activar el podcast y mientras van trabajando, mientras están en la universidad, mientras van haciendo alguna actividad, ir escuchando estos temas. Y especialmente hoy, porque vamos a hablar de un tema muy interesante, Padre. ¿Sabe cuál es el tema de hoy? Las viudas. Las viudas, exactamente. Hoy vamos a hablar sobre el estado civil viuda, un estado civil que tal vez uno está muy acostumbrado a escucharlo cuando en la edad para la vejez, no que uno lo espera en la etapa de la vejez, pero hay muchas personas, y no solo las viudas, ¿no? Sino también los viudos que les llega en una etapa mucho más joven, más temprana. Pierden a muy pocos años a su cónyuge, y esto es una situación dura y una situación como rara para aquellos que quedan con toda la responsabilidad del hogar. Exacto. Entonces, al ser un título en el cual una persona queda con toda la responsabilidad en el lugar. Perdón, aquí nuestra hermana Gaby casi se nos va. Pero bueno, al ser... Casi deja viudo a su esposo. Casi hablamos de ti. Pero bueno, al ser un rótulo y un título que muchas personas llevan muy jóvenes, a veces no saben cómo afrontar esta situación. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que conlleva la viudez y cómo acompañarse y agarrarse al Señor si se encuentran en esta etapa o si conocen a alguna persona que se encuentre en esta etapa. Así que para iniciar, Padre, nuestro podcast, como siempre, vamos a entregar nuestro tema al Señor, por favor. Vamos a orar, queridos hermanos, y nos vamos a preparar para poder enriquecernos, para poder juntos compartir temas que dejamos por la superficie, temas que no le encontramos un sentido y un valor, pero sí las personas que lo están viviendo. Y es por eso que el Señor nos pide que seamos compasivos como Él es compasivo, porque el compasivo entiende el dolor del otro. El compasivo se hace parte de la situación y la vida del otro. La compasión es una de las palabras más bellas en las cuales nuestra fe se desarrolla. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo es signo de una verdadera compasión. Por eso es que te damos gracias, Señor, porque tú quieres que tengamos corazones compasivos, que amen a los demás como a nosotros mismos. Amén. 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 Bueno, Padre Gavisito, hoy vamos a desarrollar y hablar un poco desde nuestras experiencias y sobre todo fundamentando en el conocimiento que tenemos en la Biblia sobre este estado civil, el ser viudo. Bueno, obviamente la palabra viuda significa, o viudo también, que una persona queda sin su cónyuge, ¿no? Entonces, esto viene acompañado de muchas circunstancias como la soledad, en algunas personas la depresión. O sea, engloba no solo una pérdida emocional, sino también sociedad, en la parte económica. Entonces, me gustaría, si podemos ir, Gavisita, desarrollando, ¿qué es lo que al una persona quedar viuda, ¿cuál es el primer sentimiento que acarrea? Yo creo que es la soledad, ¿no? Porque estás acostumbrada a estar, porque al final van pasando los años y los hijos se van yendo.
¿no? Entonces, ¿quién te queda? Te queda el compañero, ¿no? Entonces, es una soledad muy fuerte, muy profunda, ¿no? Y este término de viuda, bueno, en la Biblia está muy... muy descrito, ¿no? Porque tenemos las tres viudas que nos habla Jesús. ¿Por qué? Porque la viuda, especialmente desde el Antiguo Testamento, era realmente no tenía ningún tipo de derecho, ¿no? Aparte que ya la mujer estaba sujeta a la patria potestad, ¿no? Primero de su padre, luego de su marido. Entonces, si no tenía un hijo varón y fallecía el esposo, se quedaba sola, o sea, desamparada, ¿no? Entonces era de las más pobres entre las pobres, ¿no? Exactamente, y hablando de este tema de la pobreza, padre, en la Biblia encontramos muchas, bueno, no son muchas, son también marcadas 3, 4 mujeres las que quedan viudas, ¿no? Y leí un poco de la viuda de Eliseo, que ella queda realmente pobre, pero en el transcurso de esta sensación de soledad y pobreza, también el Señor le da un obsequio. En la Biblia vamos a ver cómo quedan como en la misma línea la viuda, los niños, el pobre, el extranjero, quedan en un mismo nivel. Sí. Y no es porque Dios divida en castas o divida en niveles la sociedad, eso lo hacen los hombres, sino que estaban en el mismo nivel de ser los que más le interesaba a Dios. Así que los que tenían los bienes, los que tenían riqueza, los que estaban en buena situación, o un gobierno debía enfocarse en ello. Todo lo que hacía era para que a ellos no les falte el alimento, para que tengan una vida digna. Y eso en el Antiguo Testamento se luchó mucho. Por eso es que dicen, sean justos como Dios es justo. La justicia de Dios buscaba la igualdad con aquellos que vivían situaciones difíciles. Y qué difícil que es esto entender. ¿Por qué? Porque cuando uno está bien, cuando uno está en una situación en la que ya no le falta nada, no estoy hablando de gente ser rica o ser pobre, no. Ya cuando uno tiene cierta comodidad en la vida, se olvida que hay personas que no. Cuando uno tiene ciertas cosas que te permiten cubrirte del frío, te permiten cubrirte de la lluvia, te permiten no estar preocupado en el mes porque sabes que puedes pagar los gastos, te permiten cubrir los alimentos, te olvidas que hay gente que no. Y tú a veces no puedes dormir pensando en, y si mañana llueve me voy a mojar cuando salga. No, y si mañana llueve y hay tanta gente que no tiene un techo para cubrirse. Hay tanta gente que no tiene un esposo o un hijo que lo sostenga y ya son ancianos o están enfermos, están en cama. Por eso es que el Señor se preocupa tanto. Y ese pasaje del profeta con la viuda es un pasaje que nos dice el Señor, yo me preocupo por ello. Y aunque tú te olvides, yo no me olvido. La justicia de Dios siempre se ha basado en esta igualdad con los más necesitados, cosa que lamentablemente la teología de la liberación deformó para presentar un tipo de marxismo y comunismo que deformó las sociedades, que eso vamos a hablar en otro tema, pero ahora es importante entender la situación de la viuda estaba entre los peores, la situación de la viuda dentro de la sociedad, la situación de la viuda dentro de lo que son las familias estaba totalmente desposeída, pues si no tenía esposo no valía nada dentro de la sociedad y no tenía quien la cuida y la proteja, pero sobre todo delante de Dios. Todos pueden olvidarse de una viuda, de un pobre, de un extranjero, menos Dios. Y en la primera época del cristianismo, estuve revisando que dice que los apóstoles eran los encargados de ocuparse de las viudas. Y ahora eso quería consultarle, Padre Rafael. O sea, esa función, eso ha pasado, dice, a los párrocos, a los diáconos. ¿Es cierto? Sí, los apóstoles, recuerden, cuando la comunidad se va estructurando, va creciendo. Y toda comunidad, o sea, se institucionaliza, toda organización de personas se institucionaliza. Eso de que no a las instituciones, o sea, es algo muy, muy tonto, ¿no? Que mucha gente ahora utiliza eso. Toda organización de seres humanos se institucionaliza. Y antes los apóstoles directamente atendían a las viudas, a los pobres. ¿Qué es lo que pasa? Va creciendo tanto y vemos en Hechos de los Apóstoles la primera discusión que hay entre aquellos que eran judíos y aquellos que eran paganos. Y decían, a las viudas de los judíos las tratan bien, pero se están olvidando de la viuda de los paganos. Y los apóstoles ven que comienzan a ver estos problemas ya desde los primeros años, ya no es nuevo. Y dicen muy bien, nosotros no podemos descuidar la misión que el Señor nos ha dado de evangelizar. Pero
nombran diáconos. Y ahí salen los primeros diáconos dentro de la iglesia, que son los servidores. Así que los diáconos eran los que velaban por las necesidades de las viudas, los diáconos eran los que velaban por las necesidades de los más desprotegidos. Inclusive dice que San Pablo tenía como un requisito, ¿no? O sea, dice que en esa época las viudas participaban dentro del servicio, dentro de la iglesia, de la comunidad, pero no era cualquier viuda. Tenía que ser una viuda que hubiera tenido cierta edad, digamos, ya mayorcita, más de 65 años, que hubiera tenido una conducta intachable, que no hubiera vuelto a casarse, ¿no? Porque eso de no volver a casarse es algo que yo creo que todas las personas igual quisieran saber, Padre Rafael. Yo estuve revisando la Biblia, no veo ninguna prohibición de una mujer o un hombre viudo de volverse a casar, pero quisiera que usted nos explique eso para que podamos estar seguros y tranquilos, ¿no? Sí. El viudo, a ver, la palabra matrimonio dentro de las promesas que dice el sacerdote, hasta que la muerte los separe. Así que el matrimonio dura hasta que la muerte los separe. Si es que muere tu cónyuge, tú puedes volver a casarte por la iglesia. O sea, el viudo o la viuda puede volver a casarse por la iglesia. Es bíblico. ¿Qué es lo que sucede? Muchos deciden no hacerlo. Pero San Pablo es muy claro y es hermoso lo que San Pablo indica. Si tú sientes que la pasión te está quemando, muy bien, entonces busca a alguien con quien tener una relación sana. Pero si ves que quieres dedicarte al servicio del Señor, entonces como yo, dice San Pablo, que me dedico al servicio del Señor y no necesito tener una pareja a mi lado. Esto es hermoso. Una persona que es viuda puede casarse de nuevo por la iglesia si es que encuentra una persona con la cual comparta, porque sobre todo es compartir lo mismo que le gusta, lo que hace, su sueño, su anhelo. Pero si ves que no necesita, tú te dedicas al servicio del Señor. Y eso es lo que pasaba con estas viudas, que eran viudas insignes, eran mujeres que tuvieron un matrimonio hermoso, tuvieron unos hijos de los cuales les enseñaron la fe, y como eran personas insignes dentro de la sociedad, cuando pierden a su esposo, estaban al servicio dentro de la iglesia. O sea, entonces estamos hablando y las de viudas ahora, perdón que la corte, las viudas ahora son una de las más comprometidas, en porcentaje, son las más comprometidas en la iglesia. Eso justo le quería decir, ¿no? Porque pero también, le gané. Me quitó la palabra de la... Pero justamente yo igual ahora en el Centro San Martín de Porres he conocido, he visto muchas mujeres que son viudas y trabajan y realmente algo que yo veía, porque mi mamá igual cuando yo era muy pequeña, mi mamá quedó viuda, entonces lo que yo he podido ver desde mi experiencia propia, porque mi mamá también ha servido muchos años en la iglesia, es que las mujeres viudas que se agarran del Señor, que toman su mano del Señor, tienen también la gracia y la misericordia del Señor. Todas las personas tenemos la gracia y la misericordia del Señor, ¿no? Pero las mujeres viudas que se entregan al Señor, realmente el Señor provee absolutamente todo. Es que cuando están casadas, tienen un compromiso que ellas aman hacer. La mujer ama servir a su esposo. La mujer ama compartir con su esposo. Así que cuando están casadas dedican tiempo al Señor, pero lo dedican juntos, que es lo propio y lo correcto. Dedican juntos, pero ya no es tanto el tiempo que tienen. Y usted sabe que una mujer que ya ha pasado años en un matrimonio, criando hijos, resolviendo problemas, se hace sabia. Una persona se hace sabia. Así que si una mujer queda viuda, queda un tesoro enorme para la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos una mujer que ya ha pasado distintas situaciones difíciles. Es una mujer que ha pasado la pérdida de su esposo, de alguien a quien amó y sirvió. O esposa también. O esposa, el viudo también, a alguien a quien amó y sirvió. Así que cuando pierden y se dedican al servicio del Señor porque ven que no quieren otra cosa, ya no ven ya casarse con alguien, tener una pareja. No, sino que ven que el Señor es su esposo ahora. El Señor se convierte en su esposo y la comunidad son sus hijos. Sus hijos ya están creciendo, ya están grandes, ya no necesitan tanto tiempo, incluso ni los nietos a veces ya los pueden ver porque los hijos viajan, se van a otro lugar, se van a otra ciudad. Así que tienen una cantidad de hijos, se convierte en un tesoro para la iglesia. ¿Por qué? Porque traen esa sabiduría. Saben lo que es un hogar,
¿Saben lo que es decirle a una persona, a ver, yo cuando era joven traté de hacer esto en mi matrimonio, traté de hacer esto porque la situación no iba? Traen una riqueza enorme y tremenda, y más cuando se enamoran del Señor, porque al enamorarse del Señor, toda esa riqueza que el Señor pone en su corazón y que le da durante todos esos años, lo desparraman en el buen sentido, como dice el Señor. Si están con nosotros, o sea, derraman la gracia, las semillas de la fe la van desparramando por todos lados, y esa semilla la va recibiendo la gente. Así es, yo tuve la oportunidad de poder hablar este tema con una de sus seguidoras, Padre Rosemary Maldonado, que nos debe estar viendo de Trinidad, que es realmente una de sus seguidoras del Padre, porque realmente es lo que ella me decía, que gracias a que lo conoció al Padre Rafael, pudo conocer al Señor, y ahora ella era una mujer feliz porque ella vive. Y eso podemos nosotros verlo en las redes. Ella desde que se levanta está dedicada a la iglesia, al Señor. Y el Señor le cambió totalmente su vida, ¿no? Ella entregada, ella viene de Trinidad, viene a todo, es entregada al servicio del Señor, ¿no? Y ora todos los días por Padre Rafael porque le ha hecho conocer al Señor, ¿no? Una mujer entregada. Y hablando justamente a eso también quería llegar, porque sí, en la iglesia tenemos conocemos muchas viudas que se entregan al servicio, pero también saliendo un poco de la estructura de la iglesia, de las personas, amigos, familiares que tenemos y no conocen al Señor de la forma en la que tal vez nosotros conocemos, el quedar viudo es dejar un vacío. Y es como, hablando otra vez, volviendo al tema de Eliseo y la viuda, porque le dice, no, trae tus vasijas ¿qué tienes? Trae tus vasijas para llenar de aceite. Entonces, muchas veces estas personas que quedan viudas... Trae tus vasijas, no, le dice... ¿Qué vasijas tienes? No, le pide que le prepare para vasijas. Comer, y era lo último que tenía. Ajá. Y le dice, es lo último que tengo. Harina. Sí. Harina y aceite, es lo último que tengo, y con esto moriremos. Mi hijo y yo moriremos. Pero el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Al haber atendido a un profeta, al haberle dado lo último a este profeta, esas vasijas de harina y aceite nunca se acabaron. Exacto. Entonces, gracias, Padre. Nada. Solo hablando del aceite. Pero el tema es que cuando uno queda viudo es una vasija vacía, ¿no? Entonces yo creo que también para las personas que no conocen al Señor es el mejor momento de dejar que, al ser unas vasijas vacías, el Señor pueda llenar de ese amor que necesitan, ¿no? Y que se acerquen, yo creo, a la iglesia, ¿no? Porque nosotros lo vemos tan lejos a lo mejor, ¿no? El ser viuda, pero ahora con las pandemias, con tanta cosa, ¿sabe? Estuve revisando, 258 millones de viudas tenemos en el mundo, ¿no? Y no nos ponemos a pensar en la vida, en la soledad que tiene cada una de esas personas, en la manera de vivir, ¿no? Porque el Padre habló hace un momento de cómo hay algunas mujeres que ya no contraen nuevamente matrimonio, sino se quedan solas. Eso también a veces tiene algunas explicaciones, ¿no? Porque ahora están teniendo las viudas con la tecnología, con los avances, han podido ganar un poquito de derechos, entonces tienen sus pensiones vitalicias. Y sabes que entre uno de los requisitos para que puedan recibir su pensión es si se casan de nuevo en algunos lugares, en algunas jurisdicciones, no pueden tener el acceso a eso, ¿no? Entonces es una limitación para ellas, ¿no? Entonces prefieren al final quedarse solas. Claro. Entonces yo creo que es bien importante sí ser empáticos, ¿no? Con las personas que quedan viudas, poderles dar siempre un apoyo no solo económico, sino de también poder escuchar, porque son personas, como hablábamos al principio, que sufren tal vez en la primera etapa mucha soledad, ansiedad, depresión, y cómo nosotros como cristianos católicos, Padre, podemos ayudar a estas personas. Escucharlo. A mí me gusta mucho escuchar a las personas mayores. ¿Por qué? Porque quiera o no, es un desahogo, una felicidad poder hablar, poder conversar. Por eso yo me llevo mejor con los padres mayorcitos que con los jóvenes. O sea, tampoco es que ando peleando con los jóvenes, pero a los ancianitos me gusta escucharlos, que me cuenten su historia, porque te cuentan su historia con una emoción. Ahora que estaba en California, por ejemplo, pude compartir con unos hermanos sacerdotes legionarios de Cristo que están encargados de una radio y televisión hermosa. Y claro, con los jóvenes compartí, reí, así como otros jóvenes, igual que yo, que me siento todavía, ya estoy pasando la línea, ¿verdad? Pero me encantó compartir con los dos que eran mayorcitos, compartir con cada uno de ellos, y de verdad
escucharlo es una riqueza tremenda. Sabiduría. Uno es poeta. Y descubrimos ahí en un programa que me tocó, pues estábamos conociendo, que le gustaba cantar, así que en todos los programas lo hacía cantar al padre y lo animaba a cantar. Y canta ese estilo como las canciones antiguas de Marcelino Pan y Vino, así ese estilo. Así que me hacía recuerdo a estas películas. Decía, padre, la gente quiere escucharlo cantar, así que cante, porque la gente está llamando si usted está cantando. Y él cantaba y lo hacía como un niño. Escuchar a estas personas, escucharlas. El solo escucharla ya es una ayuda tremenda. ¿Qué es lo que pasa? Los nietos no quieren escuchar a sus abuelos. Sí. Los nietos no quieren escuchar a sus abuelos. En la calle, los jóvenes, ¿cómo no respetan a una persona mayor? Hay un video de un muchacho que ve a un anciano que está con su bastón y viene y lo golpea de la nada solo por ser anciano. Y ahora las leyes quieren deshacerse de los ancianos. ¿Por qué? Porque han visto que la cantidad de gente mayor es tanta que son una carga para la sociedad. Así que quieren deshacerse. Era lo que ya esto ya lo veníamos diciendo. Ya son varios sacerdotes que veníamos diciéndolo. Así como están poniendo leyes para deshacerse la vida de un bebé en el vientre, porque dicen que es una carga, les aseguro que luego vienen las leyes en contra de los ancianos porque son otra carga para la sociedad. Así que, querido hermano, estamos perdiendo una riqueza. La misma palabra dice que un escriba saca de su caja las cosas antiguas y las cosas nuevas, porque ahí está la sabiduría. Escuchar a los ancianos es ayudarlos, es ser medicina para ellos. El compartir con ellos son cosas agradables, escuchar algo de historia, escuchar algo de las cosas. Eso es precioso y mucha gente se lo pierde. Desde ahí los ayudamos. Y ese cariño te ayuda a preocuparte por la otra persona. A preocuparte de qué le pasa, qué le falta, qué necesita. ¿Cuántas veces yo con un padrecito que era ancianito, porque él sufría de la subida de azúcar, era diabético, él murió recién, yo tenía que cargarlo y llevarlo al hospital porque le venían estos ataques que los llevan al coma diabético, porque era muy fuerte por la edad que tenía, ya no le funcionaban la insulina. Tenía que cargarlo y llevarlo, y después de que lo llevaba y lo estabilizaban, él así me decía, gracias, como un niño, gracias, porque él se sentía a veces que era una carga al estar así. No, usted no es carga para nadie. Además el livianito, le vio cómo lo hacía rapidito y lo hacía reír. O sea, nos olvidamos, queridos hermanos, que hay una riqueza. Y él me hablaba, como él era alemán, me hablaba de la historia, de la guerra, de lo que pasó, cómo tuvo que, quedaron desnudos porque no sé qué le robaron y tuvieron que pasar envueltos en telas, en cosas. Muchas cosas que vivieron, cosas que de verdad te ayuda a disfrutar la vida, a recordar cosas y aprender cosas que ellos solamente saben y que otras personas nunca te lo van a contar. En las clases te hablan de historia y te hablan, sí, 1982 tal hizo esto. No, esto es una historia viva y real que te la están contando al vivo y en directo. Así que no saben lo que se están perdiendo. Y si perdemos esta riqueza, querido hermano, vienen generaciones mucho más débiles. Si ahora estamos con las generaciones cristal o las sociedades líquidas, los que vienen van a ser peor. Van a ser las sociedades y las generaciones de polvo, porque usted va a ser así y el viento se va a llevar el polvo. Ay, quitémonos la vida para no sufrir. Sí, challenge de quitarte la vida. Y van a hacer un challenge de quitarse la vida. Oiga, ¿son capaces de eso? Yo creo que para ir un poco realmente ya cayendo en cuál es nuestro rol como cristianos católicos con las personas que están atravesando un momento de viudez, ¿no? Se dice. Porque también yo reflexionaba un poco en este tiempo de pandemia, hay tantas personas que han perdido abruptamente a su cónyuge en cuestión de días, ¿no? Yo, por ejemplo, a veces veía en Facebook de repente que parejas publicaban un día su foto y a los 14, 15 días estaban publicando la foto de que había fallecido, ¿no? El anuncio del fallecimiento. Entonces, la vida es pasajera, ¿no? Estamos de paso y yo pienso que es bien importante de nosotros que gozamos ahora de salud, acompañar a estas personas, como usted dice, Padre, oyendo, pero también para eso tenemos que preparar nuestro corazón, parar un poco el acelerador a veces de nuestro día a día para poder escuchar a estas personas. Entonces me gustaría, Padre, si podemos hacer una oración final por todas estas personas que tienen ese vacío por haber quedado viudos y viudas, pero también por cada uno de nosotros como oyentes para que podamos preparar nuestro corazón y poder escuchar al prójimo. Bendito Señor, te damos gracias por todas las personas que
comparten y que viven este pequeño programa. Te damos gracias, sobre todo si es que han tenido esta experiencia, la pérdida de alguien, la pérdida de un ser querido, esposo, esposa, esa pérdida que está llena de ese por qué. Si él era bueno, si él me cuidaba, si él era fuerte, ¿qué pasó? Te entrego a cada una de esas personas que ha tenido esta pérdida y que les está costando arrancar esta pregunta de su corazón, porque es como si hubieran arrancado un pedazo de sus vidas. Es como si hubieran amputado de su vida algo tan importante. Te entrego a este hombre y a esta mujer para que su corazón encuentre el consuelo y sepa que no están solos. Para que al recibir el consuelo, los recuerdos ya no sean de tristeza por la pérdida, sino que recuerden todas las alegrías, todos los gozos que vivieron y sobre todo, ¿qué hubiera querido esa persona de ti en este tiempo? Que estés rendido, rendida, que te hayas hundido por la pérdida, o que encuentres paz, o que encuentres calma. Bendigo tu vida para que descubras eso y así puedas encontrar paz y honres la memoria de tus seres queridos. Amén. 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 Amén, Padre Gavisita. Queridos hermanos, muchas gracias por haber sintonizado un día más del podcast Hablemos en Serio. Les agradecemos por sus oraciones constantes y también nosotros hoy oramos por ustedes para que realmente, si están pasando por esta situación, sea el Señor, como decía el Padre en la oración, sea el Señor quien pueda llenar esos corazones que están quebrados, que están rotos, para que solo en su amor puedan restaurarse y entregarse al Señor como sus esposos y esposas, ¿verdad, Padre? Así es, querido hermano, y en el programa que tuvimos, el Club de la Fe, sobre la pérdida, sobre los difuntos, la hermana dijo una frase: si yo le preguntara a mis difuntos, ¿quieren volver? Y ella decía: estoy seguro que no, porque al lugar donde está yendo es tan precioso que saben que aquí no es así. Así que estoy seguro que responderían no. Sí. Y eso también tiene que ser algo que nos da paz. Todos nuestros difuntos ni locos vuelven. No porque no nos amen, no, porque saben que al lugar donde van es tan precioso que solo esperan encontrarse con nosotros ahí. Amén. Amén. Así que, queridos hermanos, ha sido muy lindo compartir este podcast hoy con ustedes. Deseamos que el Señor bendiga su semana, bendiga su jornada en el horario que ustedes estén viendo el podcast, que realmente sea de mucha bendición. Y si les ha gustado, que puedan compartirlo, que puedan tener reacciones en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que realmente el podcast se viralice y lleguemos a más personas, que esto pueda ser una semillita de alimento y de alivio a su corazón. Así que, queridos hermanos, nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao. Chao, chao.